Presidente Guillermo Lasso, gracias por esta entrevista. Una semana bastante agitada, le tocó a usted una semana importante en Washington. Decía el presidente Biden, le agradeció por la decisión de condenar la invasión rusa de Ucrania. ¿Esa decisión llegó a un alto precio para la economía de Ecuador? Bueno, claro que sí. En primer lugar, muchas gracias por esta entrevista. Sí, ha sido una semana muy agitada aquí en Washington desde el día domingo. Ciertamente que sí, el Ecuador tomó una decisión de principios, de respeto a la democracia, al Estado de Derecho, al multilateralismo, al diálogo como un mecanismo de resolución de problemas. Ecuador fue el primer país en condenar la invasión de Rusia a Ucrania y claro, Ecuador exportaba a Rusia 1.400 millones de dólares en banano y en flores. Ecuador empieza un periodo de 2 años en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo destacó el presidente. ¿Cuál va a ser el papel de Ecuador ahí? El papel de Ecuador ahí es promover el derecho internacional, promover el diálogo y actuar con la mayor sensatez en el sentido de apoyar toda decisión y todo esfuerzo que mantenga la paz en el mundo. ¿Tuvo usted la oportunidad de conversar de manera extensa con el presidente Biden? ¿Quedaron claras las prioridades de su gobierno y cómo puede Estados Unidos trabajar con Ecuador, teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Ecuador, pero China se está acercando? Bueno, ya en junio China pasó al primer lugar como socio comercial del Ecuador. Frente a su pregunta, hay 3 palabras que dominaron el diálogo: democracia, seguridad y comercio. Hemos hablado sobre la importancia que tiene la defensa de la democracia como la mejor manera de gobierno. Hemos comentado sobre la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es una nueva instancia multilateral entre Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador. Hemos hablado también de seguridad global, él al referirse mucho sobre lo que sucede actualmente en la guerra de Rusia contra Ucrania. Una guerra, en mi opinión, insensata, porque después de una crisis global como fue la pandemia del COVID-19, nadie nos esperábamos que inmediatamente saliendo de esa contingencia nos encontraríamos con una guerra. Y en el caso del Ecuador, el transmitirle la inquietud respecto de los actos de violencia producidos por delitos transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado. No llega China a ser el principal socio comercial de Ecuador de un día para otro. Es un proceso largo. Y tal vez la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos mientras tanto cuando geográficamente es un socio natural y deja un vacío que va llenando otras potencias? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos, pero no podemos parar una relación con China que compra, por ejemplo, el 50% del camarón que produce el Ecuador. El país tiene que aprovechar los mercados que se van abriendo e ir buscando mejores condiciones para generar empleo en el Ecuador, porque más camarón ecuatoriano en el mundo es más empleo en el Ecuador, más banano en los Estados Unidos es más empleo en el Ecuador, más flores ecuatorianas en el mundo es más empleo en el Ecuador. Y creo que, no me cansaré de repetirlo, pero ahí está, en el mundo, la gran oportunidad del desarrollo del Ecuador. Él ofreció, por lo menos en la parte grabada, ayuda en el tema de seguridad y seguridad en las prisiones. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar? Es un problema muy serio que tiene el Ecuador. Bueno, Estados Unidos puede hacer mucho, pero no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea y nuestros países vecinos, como el caso de Colombia. La semana pasada recibí la llamada del presidente Petro, quien me invitaba a trabajar en conjunto en nuestra zona de frontera para luchar contra el narcotráfico y la violencia generada por ese corredor de narcotráfico que va por la zona del Putumayo y la zona de Esmeralda en el Ecuador. Hemos quedado en tomar acciones concretas. El día 28 de diciembre se reúne el alto mando militar ecuatoriano con el colombiano para empezar a diseñar estrategias y tácticas y operaciones de defensa de la frontera. ¿Coincide usted con el presidente Petro, quien asegura que la guerra contra las drogas ha fracasado? Y el hecho
que esa guerra contra las drogas y ese negocio depende del consumo que viene de Estados Unidos y viene de Europa, en donde se exige de los países productores, pero muchas veces hay esta sensación de que no se corresponde con la responsabilidad. Cuando conversamos con el presidente Petro sobre estos temas, y concretamente en una visita que los dos hicimos al Perú, era clara su definición. Le dije, ¿qué consejo me da para enfrentar este problema que es distinto al colombiano? El problema en Colombia es el sembrío de la hoja de coca, el problema en el Ecuador es el narcotráfico y la violencia derivada del narcotráfico. Y él fue muy claro, muy decidido en responderme, tenemos que acabar con el narcotráfico. Son la élite de la cadena de valor y tenemos que acabar con aquellos que lavan dinero mal habido producto del narcotráfico. Así que esta llamada es una llamada muy coherente en el sentido de luchar juntos contra el narcotráfico. Pero usted me hacía la pregunta, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Puede colaborar como Colombia lo hace y en el caso de Estados Unidos también con tecnología y con capacidades logísticas que requiere el Ecuador. También habló con el presidente Biden de inmigración, del flujo que sigue llegando. Veía hoy, se habla del flujo en la frontera entre Estados Unidos y México, pero en Europa ocurre lo mismo con migrantes que vienen de África, que vienen de Asia. El Ecuador ha tomado un papel distinto, le ha dado acogida a los migrantes venezolanos, tiene un plan que está en marcha. ¿Qué efecto está teniendo eso? Colombia hizo algo similar. No es difícil, no es fácil para muchos países absorber la inmigración, pero el momento que vemos muestra que hay muchas razones por las que la gente se aventura a hacer este recorrido tan peligroso, aún con la advertencia de que no los van a dejar entrar. La apertura del Ecuador a los venezolanos no es sino una actitud coherente frente al pasado. En la década de los 60 del siglo pasado hubo una gran oleada migratoria de ecuatorianos a los Estados Unidos. Concretamente al estado de New Jersey, en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y luego hubo una segunda oleada migratoria al comienzo del siglo XXI hacia Europa, fundamentalmente a España, donde llegaron 500.000 ecuatorianos que fueron acogidos por los españoles y recibieron las oportunidades que no encontraron en el Ecuador, una oportunidad de empleo. Habiendo sido un país muy bien tratado por el mundo en materia de corriente migratoria, pues lo que me pareció coherente es que el Ecuador también dé una respuesta de apertura como lo hemos hecho con los venezolanos. Eso sí, hemos pedido cooperación, ayuda internacional, porque somos un país pequeño con limitados recursos económicos, pero ya hemos regularizado a cerca de 140.000 venezolanos que tienen salud gratuita en el Ecuador, educación gratuita en el Ecuador y muchos de ellos están consiguiendo empleos y oportunidades de emprendimiento. El presidente, hablaba usted sobre la migración ecuatoriana a Estados Unidos. Es una colonia muy importante, también en España, gente muy trabajadora. ¿Hablaron sobre la presencia y sobre lo que pueden hacer para ayudarles a ellos? Hablamos tanto que el presidente Biden me contó la historia de su familia de origen irlandés y también la familia del presidente Obama, que obviamente también son migrantes en los Estados Unidos. Para concluir, mire, este es un país de migración, me dice, y ¿quién puede evitar que mañana no llegue un ecuatoriano a ser presidente de los Estados Unidos? Creo que pasará mucho tiempo para que un descendiente de ecuatorianos radicado en los Estados Unidos llegue a esa posición. Hablamos mucho del tema y creo yo que la solución es, en este caso, dos herramientas que le he planteado a los Estados Unidos. La primera, un acuerdo comercial, porque si exportamos más, hay más empleo en el Ecuador y por lo tanto menos flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Y en el tema de seguridad, porque al final del día es una cooperación, no es simplemente un país como Ecuador que le dice a Estados Unidos, ayúdame, no. En la lucha contra el narcotráfico protegemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero también protegemos a los niños y a los jóvenes de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, es justo compartir la factura y el costo de un enfrentamiento que se produce en nuestro territorio, pero que también protege a
a los jóvenes y niños de Estados Unidos. Hablaba usted de un posible presidente en el futuro de origen ecuatoriano. La próxima legislatura tiene un congresista nacido en Perú. Y le voy a preguntar por Perú y la situación, lo que ocurre con Pedro Castillo. No hay consenso en la región. Países como México, como Colombia, tienen una posición distinta de respaldo a Castillo. Su posición y cómo ve lo que está ocurriendo en su vecino. No solo mi posición y la de Ecuador, sino la posición que expresamos a nombre de la Alianza para la Democracia y Desarrollo, donde está Panamá, Costa Rica, República Dominicana y nosotros, el Ecuador. Y luego la posición de la OEA también. Es evidente que se produjo una ruptura constitucional que llevó a que el Congreso del Perú declare vacante el cargo y asuma esa posición la presidenta Boluarte. Ayer en la OEA fui muy claro en respaldar la decisión del Congreso peruano y desear que se tranquilice el Perú y que encuentren rápidamente acuerdos y consensos que ratifiquen el cumplimiento de la Constitución. Para terminar, ¿quiere seguir en 2025? Yo creo que es casi una obligación inevitable. La Constitución del Ecuador permite la reelección y si queremos seguir sirviendo a los ecuatorianos para impulsar proyectos que permitan generar prosperidad en el Ecuador, pues bueno, también hay que trabajar políticamente para continuar en este proyecto. Es legítimo. Presidente Guillermo Lasso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.